Regresamos con los cinco sentidos. RDN. Esperar el día de hoy. Nos encontramos con Rosela Di Paolo, por ahí ya la vi, poeta, profesora desde muy joven. Su trayectoria la ha llevado a ser reconocida este año como persona meritoria de la cultura por el Ministerio de la Cultura, y también recibirá el premio de la Casa de la Literatura Peruana, que es concedido a destacados escritores e investigadores como reconocimiento a su contribución en torno a la literatura. Hola Rosela, ¿estás por ahí ya? Hola, sí, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Xiomara? Sí, te ¿Sí? escuchamos. Perfectamente, bienvenida a Johnny, Central. sí. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Hola, están? Gracias. sí, te escuchamos buenas tardes. perfecto. Muchas gracias a ti más bien por tu amabilidad Tu tiempo. y por estar aquí con nosotros. No, un gusto. Más bien gracias. Sí. Bueno, Rosela, para iniciar, me gustaría que nos comentes un poco, principalmente de repente, sobre tu trabajo, ¿no? Sobre tu trayectoria. Primero, ¿cómo fue tu acercamiento a la poesía? Sí, bueno, si se trata de contar un poco mi vida, lo voy a tener que hacer bien cortito, pero el impacto que tuve respecto de lo que era la poesía lo tuve a los 14 años. ¿No? Siempre cuento esta anécdota, ¿no? Había un afiche en el corredor del colegio sobre una exposición de pintura y justo en el afiche había un pequeño poema de Martín Adán, Sol se llamaba. Y a mí me tocó ese poema, un poema pequeñito en el cual se movían de una manera muy original el sol, los árboles, los pájaros, en fin. Y yo sentí en ese momento algo así como un flechazo y la sensación de que ese era el espacio del lenguaje en el que yo podía vivir, ¿no? Más adelante fue la misma revelación con un poema de Javier Sologuren. Entonces, eso fue a los 14 empecé a escribir poemas hasta hace 5 minutos. Sí. Ah, Hablando de eso que estás escribiendo poemas, cuéntanos un poco, ¿qué te inspira? ¿Qué le inspira a escribir a Rosela? ¿Y cuál es su rincón preferido para hacerlo? Bueno, mi rincón preferido es este que ustedes pueden ver algo, ¿no? Es mi escritorio. Ahí está mi ventana, mis libros. Este es donde yo escribo. No necesariamente donde leo, ¿no? Porque yo prefiero leer o abajo, digamos, en la sala, ¿no? También ahí tengo un espacio para leer o en mi dormitorio, ¿no? Pero acá es donde yo trabajo. Aquí hago no solamente mis poemas, sino también cuando me piden artículos y cosas así, ¿no? Entonces, este es mi cocina, digamos, ¿no? Acá chambeo, sí. claro. Sí. ¿Y Y qué me ahora inspira? justamente, ¿Qué me inspira? Bueno, puede inspirarme cualquier cosa, ¿no? En estos días de estar encerrados, ¿no? He podido escribir, ¿no? Gracias al silencio, gracias a que había, no sé, el aire estaba más limpio, no sé, y cualquier cosa que yo podía ver, no sé, una ardilla que corría por los cables de la luz, una paloma picoteando algo en la pista porque no había autos, ¿no? Entonces había como un reducto, ¿no? Una cosa que me cobijaba, ese silencio, y que me hacía escribir, ¿no? Hubiera sido todo mucho más bello si no fuera porque también yo estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no? La cantidad de infectados que iban subiendo cada vez más, la cantidad de muertos, la falta de camas o peor aún de oxígeno, ¿no? Donde la vida de una persona dependía si su familiar encontraba o no encontraba el oxígeno, que además los vendían a precios altísimos, ¿no? Todas esas cosas terribles de leer que falsificaban medicamentos, ¿no? Entonces, eso eran como golpes, como que me bajaban eso, ¿no? Entonces, yo decía, yo aquí escribiendo y mira lo que está ocurriendo, pero ¿qué podía hacer yo? Yo no soy médico, no podía hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, tenía que qué estar viviendo con difícil, esta cosa terrible, ¿no? De tener mi espacio para escribir y a la vez saber que más lejos de mi ventana, porque
claro, podía escribir sobre lo que yo veía por mi ventana o cuando iba a comprar los víveres al mercado, pero no me, no, era muy fuerte, sí, terrible, sí. Sí, en verdad sí, pues estamos pasando una situación terrible y justo ahora que me comenta un poco esto, se le ha hecho difícil escribir durante esta cuarentena, de repente creativamente ha sido más difícil. Claro, al comienzo, o sea, cuando recién comenzó la cuarentena, cuando Vizcarra nos mandó a todos a guardarnos, ¿no? Entonces así, yo decía, vamos a hacer un retiro, ¿no? Entonces, y como las cifras no eran todavía tan escandalosas y parecía que se estaba manejando, me acuerdo del primer contagiado, ¿no? Y que salió con bien de todo, ¿no? Entonces era una época más amable, ¿no? Pero en verdad después ha sido una ola, ¿no? Entonces sí, se me ha hecho más difícil, ¿no? Más difícil, sí. Claro. ¿Y ha cambiado esto también de repente sus hábitos de lectura o escritura? No, en realidad yo me levanto temprano y lo primero que hago es, bueno, voy a la cocina, dejo las cosas listas para el desayuno, para mí y para mi esposo, y agarro el libro que estoy leyendo, ¿no? Y me siento a leer. Tengo como 2, 3 horas en que estoy leyendo, ¿no? Y esa es una hora perfecta porque hay mucho silencio y claro, a lo largo del día también, pero digamos que esas son las horas más amables, ¿no? Para leer, sí. Rosela, así como los cantantes tienen una canción preferida, ¿usted tiene un poema preferido? ¿De quién? ¿De alguien o mío? No, no es autoría de usted. Mío, Sí, preferido mío. sí. Ay, no sé. Uno quiere a todos sus hijitos, así que no, me cuesta trabajo elegir, ¿no? Pero claro, cada poema tiene una historia, ¿no? Y entonces a veces uno se pega a esa historia, y dice, sí, este poema, pero, ¿no? No sé, los quiero a todos, sí, sí. Bueno, profesora Rosela, una consulta. Mira, acá tenemos a través del Facebook una pregunta de Carolina Morales Esteban. ¿Cómo cree que esto de la pandemia impacte en las nuevas narrativas y poéticas? Que creo que el tema de este guardarnos, ¿no? De este enclaustrarnos, va a aparecer. De hecho, ya está apareciendo, ¿no? Muchas veces salen entrevistas a escritores, a mí misma me han preguntado, ¿no? ¿En qué ando, no? Entonces, yo, bueno, felizmente sigo escribiendo, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los temas? Ya empiezan a verse, ¿no? Cosas sobre la casa, ¿no? Sobre las actividades de limpieza, de higiene, historias que uno comienza a imaginarse qué hubiera sido si pasaba esto hace un tiempo, ¿no? Entonces sí van a aparecer, ¿no? Y yo lo que espero mucho es ver qué cosa pasa también en el teatro, ¿no? Con ese espacio reducido que es una sala o que es un escenario. Entonces, ya me imagino muchas obras así, con esa sensación claustrofóbica, cerrada, ¿no? Bueno, algo así vi, pero ya era eso antes de la pandemia, que yo no pude ver una obra de teatro que se estrenó hace unos años con Alberto Isola, que se llamaba Almacenados, ¿no? Entonces, ahí todo se trabajaba en un espacio muy frío, muy cerrado de un sótano, ¿no? Y yo pensé, porque lo pude ver gracias a que se liberaron los programas en YouTube, cosas así, y lo pude ver, ¿no? Y yo dije, wow, estos van a ser los escenarios que vamos a ver cuando termine lo de la pandemia o ahora mismo, ¿no? No sé, sí. Claro, ya hay recitales desde la virtualidad, ¿no? ¿Qué Así opina es. de eso? Sí, Ujú. está bien, ¿no? Está bien, así nos apoyamos, nos acompañamos, estamos sabiendo que cada uno en su ventanita, así como estamos acá con estas ventanitas del Zoom. Sí, ¿no? Y además muchas canciones, ¿no? Que también aparecen así como en ventanitas, ¿no?
para levantarnos la moral, ¿no? Canciones en francés, en inglés, en Resistiré, ¿no? Esas cosas, sí, está bien, estamos en contacto. Claro. Bueno, me imagino que usted también tiene por ahí poemas inéditos. ¿Está trabajando en un poema ya? Sí, y estoy trabajando no en un poema, sino estoy trabajando y lo que ya estoy viendo que puede ser mi próximo libro, ¿no? O sea, han sido muchos poemas los que han salido durante estos meses, ¿no? Y en un estilo distinto de lo que yo venía escribiendo hasta ahora, ¿no? Y entonces, y todas sobre cosas muy menudas, ¿no? Sobre, qué sé yo, un día de lluvia o un día que me escapé con la bicicleta porque ya no aguantaba el encierro y quería ir a ver el mar, que no está muy lejos de acá, de mi casa, ¿no? Entonces así furtivamente salí a ver el mar, bueno, estaba yo sola, ¿no? Entonces, y con mi máscara, mi mascarilla, ¿no? He hecho poemas sobre las mascarillas, ¿no? O sea, todo, están todas estas pequeñas cosas del día a día, ¿no? De lo que podía ver por la ventana o desde las rejas del garaje, ¿no? Cuando no se podía ni pisar la vereda, ¿no? Entonces, es lo que estoy pensando como un libro nuevo. Y curiosamente, en este estado me han venido muchos recuerdos de cuando era niña, ¿no? Esa cosa que la mamá sale o el papá sale y te deja en la casa y tú, ¿no? Tú también quieres salir. Entonces han venido muchos recuerdos de la época en que yo era una niña, ¿no? De la casa en la que yo viví en esa época y que sueño siempre con esa casa. Ahora ya no existe, la han tumbado y ha sido un horror para mí, ¿no? Hasta hay un poema sobre esa casa, ¿no? Y sobre mi época del colegio, por ejemplo, ¿no? Que estábamos encerrados. Ahí aprendimos a estar encerrados, ¿no? O sea, 12 horas u 8 horas, perdón, En el colegio. en el colegio, en el patio, en los jardines o en las aulas, ¿no? Era como un confinamiento, ¿no? Un mini confinamiento, ¿no? Sí. Profesora, y bueno, para terminar, bueno, nosotros que somos universitarios también, ¿no? Y estando en plenas clases virtuales durante esta pandemia, se me viene a la mente el poema Profesora Lengua y Literatura X. Sí. Sí, ¿recuerda de repente cuál fue el proceso creativo de este poema? Bueno, es que yo estudié literatura y todo el mundo me decía, ¿y de qué vas a vivir, no? Si estudias literatura te vas a morir de hambre. Yo decía, ¿qué me importa? O sea, yo como pasto, pero yo estudio literatura, ¿no? Entonces, si uno no tiene interés en tener, pues así, una casa con piscina o 4 camionetas de 1000 tracciones, entonces no se preocupa, ¿no? Con lo que gane buenamente, ¿no? Entonces yo trabajaba de profesora, ¿no? Entonces, al comienzo me chocaba porque no era eso lo que yo quería, pero yo decía, bueno, ya, ¿no? Es un trabajo alimentario, ¿no? Y poco a poco con los años me fui como amistando con la idea de que enseñar era algo que también se podía hacer. También he hecho periodismo, correcciones, o sea, todo lo que pueda trabajarse con el lenguaje, ¿no? Nunca sacar los pies de eso. Y bueno, entonces ocurrió que de pronto me vino como un hastío respecto a la enseñanza y salió este poema, ¿no? Que coincidió con que encontré otro trabajo y yo dije, ya, lo dejo, ¿no? Entonces esa cosa que yo digo que salto por la escalera y qué sé yo, es verdad, o sea, casi me ruedo la escalera, pero fue una sensación como de liberación, ¿no? Pero el otro trabajo no me llenó y regresé a enseñar, ¿no? Y al final ya estoy enseñando más de 35 años, ¿no? Entonces, por eso nació ese poema, ¿no? Sí, así Entonces, para es. culminar, algo que quiera decirle a sus seguidores, a sus fans. Tengo, qué bien. Sí, No, perfecto. sí, bueno, está bien, o sea, quizá lo que puedo decirles es que si alguien tiene una vocación muy fuerte, y eso fue lo que me pasó a mí cuando descubrí mi vocación, eh, no la puedes tapar, no te puedes evadir, te persigue, ¿no? Bueno, yo tampoco me evadía porque a mí, yo sabía que estudiaba literatura o estudiaba literatura. Esa era no había otra forma, ¿no? Entonces, seguir eso, ¿no?
Hay gente que por un sentido práctico se han puesto a estudiar otras cosas y luego ya más grandes se han descubierto tan deprimidos por estar metidos en una carrera odiosa, en una carrera que eligieron simplemente por un tema económico, ¿no? Y al final, como sea, se han metido a estudiar, por ejemplo, artes o literatura, ¿no? Entonces, tiene que ser, tienes que hacer lo que tienes que hacer, y sobre todo cuando eres joven, ¿no? Si mis oyentes acá son universitarios como ustedes, entonces, ¿cuándo vas a tener la fuerza que tienes a esta edad, por ejemplo? ¿No? Ya no, más adelante es difícil, ¿no? Entonces, porque además te llena de responsabilidades, a lo mejor te casas, tienes hijos, tienes que mantener un hogar, entonces todo un lío, ¿no? Entonces, ahora la única obligación que tenemos, ¿qué pasó? La única Ay, obligación que sí. tenemos es estudiar y estudiar lo que nos gusta y llevarnos el mundo por delante porque nos gusta y sabemos que porque nos gusta es que eso es auténtico y eso va a durar, ¿no? Así Sí, es. Y bueno, rápidamente, bueno, usted ha sido profesora y en realidad para los profesores, de repente, esto es también, como para todos, está siendo nuevo, ¿no? De repente algún consejo también de apoyo moral y emocional a los profesores en esta sí, cuarentena, a nuestros sí. profesores. Claro, no, sí, muchos amigos míos o amigas mías están estrenándose con el tema del Zoom, ¿no? Más bien, gracias a ustedes con el periodismo, es que yo he aprendido este sistema, ¿no? La primera vez ha sido, ¿te acuerdas? Tú has visto, Xiomara, Sí, sí, la fue entrevista en Radio Nacional, ¿no? Que les dije, exacto. ¿no? Y si no fuera por ustedes, yo nunca estaría usando esto, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, gracias a que también tú me has guiado, también me guiaron en Radio Nacional, entonces estoy aprendiendo, ¿no? Sí, sí. Mis amigas que enseñan, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, también han tenido que aprender este tema del Zoom. No ha sido fácil, ¿no? En realidad, creo que ustedes tienen más facilidad, los más jóvenes, ¿no? Ujú. Ya nacen con Sí, todas las conexiones, sí. Rosela, nativos muchas gracias sí. por estar en Muchas RD gracias. Nacional. Ha sido un lujo tenerla esta mañana con nosotros. No, más bien gracias a ustedes y gracias por el interés que muestran por la literatura, por la poesía. Estoy contenta de haber conversado y bueno, y ver que están ahí trabajando y entusiastas, ¿no? Pues, si un joven no es entusiasta, no es nada, ¿sí?